Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente eh, a esta sesión del Diplomado en Neuropsicología. Hoy, pues, vamos a hablar de evaluación neuropsicológica, ¿ya? Pero, pues, antes de pasar al tema de evaluación, vamos a detenernos a hacer una parada en el concepto de asimetría cerebral, que va a complementar un poco. eh, lo que vimos de neuroanatomía y nos va a preparar también para, bueno, continuar con toda esta parte clínica que empezamos ayer viendo las etiologías, ¿verdad? Y antes de ver, digamos, los síndromes neuropsicológicos, pues es importante tener claro un poco esta idea o este concepto de asimetría, ¿verdad? Para empezar, pues este concepto de asimetría, digamos que, como les había mostrado ayer con esta imagen, pues es un poco la referencia, digamos, a las diferencias en cuanto al procesamiento cerebral que pueden existir entre los dos hemisferios cerebrales, ¿verdad? O qué diferencias, pues, hay entre estos dos hemisferios, ¿cierto? De ahí que hablamos de algo asimétrico, ¿no? Es decir, que los dos hemisferios no necesariamente son iguales, digamos, en varias de sus características, ¿verdad? Por ejemplo, existen diferencias en cuanto a procesos como el lenguaje. El lenguaje es un proceso, una función cognitiva que se considera asimétrica, puesto que no está ubicada en un solo hemisferio, sino en ambos hemisferios, ¿cierto? En la parte y en el hemisferio izquierdo tenemos lo que conocemos como el área de Broca, que vendría siendo el área 44 y 45 de Brodmann, de las que vimos en la neuroanatomía, ¿verdad? Ubicada en el hemisferio derecho, mientras que existe otra área, que es el área de Wernicke, que está en el área de Broca en el hemisferio izquierdo y el área de Wernicke en el hemisferio derecho, ¿cierto? Que también realiza procesamiento del lenguaje, que está en la unión parietotemporal entre ambos hemisferios. ¿Listo? Aquí estamos hablando entonces, esto es como un ejemplo de esa asimetría, ¿cierto? Por ejemplo, una función cognitiva no está ubicada en un solo hemisferio, sino que se puede distribuir en ambos hemisferios y no necesariamente en la misma parte de ambos hemisferios. ¿Listo? Entonces, el concepto de asimetría nos habla, primero, que ambos hemisferios pueden tener un estilo cognitivo diferente, es decir, pueden tener funciones distintas, ¿da? También que una misma área no va a tener la misma función en ambos hemisferios, ¿cierto? Por ejemplo, en el lenguaje hay un área en el hemisferio izquierdo en una parte y en el hemisferio derecho en otra parte, ¿listo? También el concepto de asimetría nos remite al concepto de dominancia cerebral. Generalmente, en los dos hemisferios hay uno que tiende a gobernar o dominar al otro, ¿verdad? Esto se expresa, por ejemplo, en el hecho de que nosotros también, digamos, una de nuestras manos nos sirve para hacer, tenemos más habilidad con una mano que con la otra, y esto es una expresión de esa diferenciación entre ambos hemisferios, ¿cierto? Por ejemplo, para los que somos diestros, ¿cierto? Nuestra dominancia cerebral estaría dada por el hemisferio izquierdo. Tenemos una mayor habilidad que nos permite escribir con la mano derecha y no con la izquierda. Mientras que para los zurdos tienen más bien, no podrían, ¿no? Sino que tienen una dominancia cerebral, pues basada en el hemisferio derecho. ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar entonces a repasar de manera más detallada estas características de la asimetría, ¿verdad? Tenemos una asimetría neuroanatómica, es decir, ni siquiera ambos hemisferios, a pesar de que nosotros en las ilustraciones vemos que los hemisferios cerebrales son muy parecidos, ¿cierto? Lo vemos en los libros, ¿cierto? Siempre nos muestran estas caritas y los vemos ambos iguales, pero en la realidad los hemisferios son diferentes morfológicamente, es decir, en su forma. De hecho, usualmente el hemisferio izquierdo es un poco más salidito hacia el frente, como podemos ver acá, ¿verdad? Y el hemisferio derecho es un poco más salidito hacia atrás, hacia la parte posterior, en el lado occipital. Podemos ver que ni siquiera son totalmente simétricos, ¿verdad? En su estructura o en su forma. ¿Listo? Incluso desde ahí, ¿verdad? El hemisferio izquierdo tiende a tener el polo frontal, se le llama el polo frontal más prominente en comparación con el hemisferio derecho, mientras que el hemisferio derecho tiene el polo occipital un poco más grande que el hemisferio izquierdo.
De ahí seguimos entonces hablando de que no son iguales, no son asimétricos, al menos en su, en sus áreas, digamos, en sus formas, ¿no? En la morfología, en esa morfología que tiene. ¿Listo? Aquí vemos otra imagen que puede mostrar algunas diferencias ya a nivel, digamos, topográfico, a nivel de la superficie entre ambos hemisferios, ¿cierto? Donde vemos que usualmente el hemisferio izquierdo puede llegar a ser un poco más denso o rugoso en comparación al hemisferio derecho. ¿Listo? Estas diferencias, digamos, anatómicas también se pueden expresar por género, es decir, entre hombres y mujeres, ¿ya? Que van a hacer que los cerebros de hombres y mujeres puedan tener diferencias que se expresan, digamos, que se reconocen de manera estructural, ¿ya? En general, los varones o los hombres tienen un cerebro, digamos, o unos hemisferios cerebrales más asimétricos en comparación con las mujeres, tanto en su forma, ¿ya? Como en la distribución de sus funciones. ¿Listo? Una cosa es la forma, es decir, como lo estamos viendo acá, ¿ya? Los hombres tienden a tener este cuernito del hemisferio izquierdo más prominente que las mujeres. El cerebro de las mujeres tiende a tener una forma más simétrica. Mientras que, y eso también, digamos, puede llegar a tener unas correlaciones, digamos, en términos de la función, que lo vamos a ver un poco ahorita más adelante. ¿Listo? Los hombres también tienen una mayor prominencia de zurdos, es decir, tienen una mayor prominencia, hay más hombres zurdos que mujeres zurdas, ¿verdad? Las mujeres en general tienen más facilidad para ser ambidiestras en comparación con los hombres. ¿Listo? Los hombres tienen una gobernancia mayor por el hemisferio izquierdo, las mujeres con ambos hemisferios generalmente tienen un cerebro también más simétrico, ¿cierto? Los hombres tienen un mayor desarrollo de la área temporal, ¿cierto? Un poco más prominente en comparación con las mujeres que tienen los dos polos temporales más, más simétricos, ¿listo? Eh, las mujeres tienen el cuerpo calloso, que es este haz de fibras que conecta ambos hemisferios, mucho más denso, con mucho mayor número de fibras, tiene una mejor conexión entre ambos hemisferios que los hombres, mientras que los hombres pues tienen menos conexiones entre ambos hemisferios. ¿Listo? Los hombres tienen las funciones cognitivas más localizadas, sobre todo en el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Funciones como el lenguaje, da las funciones motoras, como mayor prominencia en el hemisferio izquierdo, mientras que las mujeres son mucho más distribuidas, tienen un cerebro, como les digo, más simétrico, ¿cierto? Entre ambos hemisferios. Esto hace que, por ejemplo, a la hora de hablar de las lesiones, los hombres sufran más, los hombres tengan peores pronósticos de recuperación que las mujeres, puesto que el cerebro de los hombres es muy compartimentado, muy focalizado en términos de su función, mientras que el de las mujeres, tener las funciones mucho más distribuidas, puede hacer que puedan implementar mejores estrategias de sustitución. Las estrategias de sustitución, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de rehabilitación, esas estrategias que buscan cambiar una función por otra o aprender nuevas estrategias sean mucho más eficaces con las mujeres, ¿cierto? Tienen efectos, digamos, menos invasivos, tienen mejores posibilidades de tener una recuperación en el caso de una lesión cerebral, mientras que los hombres al tener el cerebro compartimentado y tener una lesión puntual, pues pueden fallecer. Es importante tomarse estas diferencias anatómicas eh, con cierto cuidado y no extrapolarlas. ¿Ya? No quiere decir que sean más inteligentes los hombres o las mujeres, ¿ya? Por tener, digamos, estas diferencias anatómicas en el cerebro. Algunos autores, como esta autora, Gina Rippon, sugieren que las diferencias anatómicas o estas diferencias obedecen también, digamos, a algunos factores de culturización, ¿verdad? A cómo los niños o las niñas, digamos, son socializados y que hacen pues que el cerebro se adapte y, digamos, las niñas son socializadas en contextos, digamos, más comunicativos, ya más de interacción con otros y probablemente esto hace que se generen, digamos, alteraciones estructurales adaptativas como el hecho de que tengan el cerebro más altamente conectado, ¿cierto? O con funciones más distribuidas mientras que los hombres son socializados, digamos, con patrones de conducta, más enfocados, más dirigidos a acciones concretas y que hace pues que su cerebro también adapte estas funciones, digamos, de una manera mucho más focalizada, ¿no? Un poco como dice esta cita. Quizás los cerebros de los niños y las niñas son diferentes porque juegan con juguetes diferentes, ¿ya?
no tiene que ver necesariamente con diferencias biológicas, ¿verdad? Sino más bien quizá la influencia pues del entorno, ¿listo? Sin embargo, pues en hombres adultos y mujeres adultas se ha tendido a encontrar, digamos, pues estas diferencias de las que les estaba mencionando. Muy bien. Estas, digamos, asimetría pues, va a dar lugar pues al concepto de lateralidad, ¿verdad? No quiere decir solamente la lateralidad, no solamente quiere decir pues que escribamos con la mano izquierda o con la mano derecha, ¿verdad? Sino que puede haber diferencias, ¿cierto? En la capacidad que tenemos para procesar información, ya sea con la mano, con el pie, con un oído, ¿verdad? O con un ojo, ¿cierto? Tendemos, aunque nosotros no lo notemos, alguna de estas extremidades sensoriales puede tener una preeminencia en comparación a la otra, de acuerdo a cómo se han organizado estas funciones en nuestro cerebro. ¿Listo? Por ejemplo, hablamos de una lateralidad homogénea, si vemos este muñequito que está aquí abajo en un círculo rojo, ¿verdad? Cuando una persona tiene, digamos, el ojo derecho dominante sobre el ojo izquierdo, ¿cierto? Y también la oreja, la mano y el pie, ¿cierto? No solamente es la escritura, sino que la lateralidad, ¿cierto? Cuando digamos el cuerpo, digamos, a partir de un eje izquierdo, un eje, pues, derecho, ¿listo? Usualmente sí, que entonces, si nuestro hemisferio dominante es el izquierdo, ¿cierto? Pues probablemente nuestra dominancia se exprese en que nuestro ojo derecho, ¿cierto? Sigue mejor los estímulos, escucha con más atención por el oído derecho, escribimos con la mano derecha, ¿cierto? Y guardamos más el apoyo con el pie derecho, ¿listo? Sin embargo, también se pueden dar casos de lateralidad cruzada, ¿cierto? Donde podemos escribir con la mano derecha, pero vemos mejor por el ojo izquierdo, ¿cierto? Y también guardamos mejor el equilibrio con el pie izquierdo, pero vimos mejor con la oreja derecha. O una lateralidad ambidiestra también es posible, ¿no? Aunque es lo menos común que haya lateralidad ambidiestra. Generalmente la lateralidad se expresa más de manera homogénea. Muy bien. Bueno, lateralidad uno se clasifica, digamos, en diferentes niveles, como un diestro completo, consistente, cuando es de un solo lado, da un zurdo completo consistente o va disminuyendo, ¿cierto? Cuando es cruzada a cuando después ambidiestro. ¿Listo? Muy bien. Las asimetrías entonces vienen, digamos, algunas del proceso de gestación. Ya se habla que, por ejemplo, estas asimetrías que vemos de forma se tienen que ver, ¿cierto? Con la exposición a ciertas hormonas durante la gestación, particularmente la hormona testosterona o los andrógenos. ¿Listo? En el caso de las mujeres que hacen que el cerebro, digamos, se vea afectado pues en su estructura. ¿Listo? Hay asimetrías como la lateralidad que también muchas veces se ven influenciadas por la educación, ¿cierto? Muchos niños se convierten en diestros porque sencillamente cuando están en el colegio, pues les enseñan a escribir con la mano derecha, ¿ya? De ahí que, digamos, haya cierta influencia para la lateralidad desde ese punto, ¿listo? Algunas otras funciones, como les contaba, pues pueden estar muy en relación pues a la cultura, ¿cierto? Y a la manera eh, cómo se socializan pues los niños y las niñas en diferentes tareas desde que son pequeños, ¿cierto? En diferentes roles, ya sociales, que hacen que ciertas funciones se entrenen más o ciertas habilidades se tiendan a entrenar más, ya sean en unos o en otros. ¿Listo? Muy bien, eso está ahí, digamos, como una introducción al concepto de asimetría. Vamos a ver ahora un poco las asimetrías ya desde un punto de vista funcional, es decir, en un punto de vista cognitivo, cómo se expresan pues en las organizaciones. Hay asimetrías visuales, ¿ya? Es decir, se ha reconocido que hay asimetrías en el procesamiento de información visual, ¿ya? El sistema visual, como vimos cuando vimos las áreas, pues involucra las áreas 18 y 19 de Brodmann en el lóbulo occipital, ¿listo? Vemos que las imágenes, cuando las recibimos, por ejemplo, ¿cierto? Entran por los ojos la señal, se transmiten por el quiasma óptico hasta pasando por el tálamo, cuando vemos que hacia el tálamo hasta los polos occipitales. El caso es que la simetría en el procesamiento visual se da en que el campo visual del ojo derecho, ¿cierto? Se proyecta en su mayor parte al hemisferio izquierdo,
mientras que el campo visual del ojo izquierdo se proyecta al hemisferio derecho. ¿Listo? Vemos aquí un poco, ¿cierto? Este teléfono que lo vemos aquí generalmente entraría en su mayor parte por el ojo izquierdo, ¿cierto? Pero se proyectaría al hemisferio derecho. Ahí es cuando hablamos de una simetría funcional, ¿cierto? Lo que ve un ojo se procesa con el hemisferio contralateral, es decir, que está al otro lado, ¿cierto? El campo visual derecho se procesa con el hemisferio polo occipital del hemisferio izquierdo y el campo visual izquierdo se procesa con el eh, polo derecho. ¿Listo? Aquí empezamos a hablar un poco ya de esas asimetrías, digamos, a nivel funcional, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver entonces si un paciente tiene una lesión, ¿cierto? En el occipital derecho, pues vamos a reconocer, si un paciente tiene un síntoma que dice que no ve por este lado, que no ve por el lado izquierdo, ¿ya? Nosotros, pues ya conociendo este concepto de asimetría, podemos sospechar que dónde estaría la lesión, ¿cierto? Dice, no, es que no veo nada como por acá por el lado izquierdo después de que me dio un trauma craneoencefálico. El paciente pierde la visión por el ojo izquierdo, ¿ya? Entonces, reconociendo la simetría, vamos a sospechar que la lesión estaría en el hemisferio derecho, porque la visión, ¿cierto? Es un proceso que se organiza de manera asimétrica en el cerebro. ¿Listo? De ahí que por eso es importante tener claro cuáles son las asimetrías o los procesos cognitivos que funcionan de manera asimétrica en el cerebro, ¿cierto? Que eh, se procesan contrario, digamos, pues a lo que diría el sentido común, ¿cierto? Del sentido común nos diría que lo que vemos por el ojo izquierdo, pues se procesa por el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Muy bien. Igualmente, no solamente, digamos, en la percepción y en el procesamiento inicial de la información visual se da esta simetría, ¿verdad? También hay la simetría visual, ¿cierto? Hace que la información que codificamos por uno de los campos visuales se procese mejor que en otro, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se procesa lo que entra por el ojo izquierdo, ¿cierto? Que se procesa con el hemisferio derecho, hace que lo que entra por el ojo izquierdo, ¿cierto? Procese mejor información de material no verbal, es decir, caras, dibujos, formas, colores, ¿verdad? Se procesen mejor en el hemicampo visual izquierdo, porque va a ir al hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene mejor procesamiento de información y de material no verbal, sino de material semántico, espacial, información de una dirección y demás. Mientras que lo que vemos con el ojo izquierdo, cuando una persona pues tiene una dominancia lateral izquierda, mientras que lo que vemos con el ojo derecho procesa mejor, ¿cierto? Lo que el ojo derecho va al hemisferio izquierdo. Entonces procesa mejor la material verbal, números, letras, palabras, da información, digamos, secuencial, lógica. ¿Listo? Esto puede tener ciertas ventajas, aprenderlo a reconocer, ¿cierto? Vamos a dar cuenta que lo que usted lea con su ojo derecho, pues probablemente se le quede más que aquello que lea solamente con el ojo izquierdo. Y de hecho uno puede hacer una prueba. ¿Ya? Si estuviéramos en el salón, podríamos hacer una prueba poniéndonos a leer, ¿cierto? A leer un párrafo con el ojo izquierdo o póngase usted a leer un párrafo con el ojo derecho y luego cuente cuántas palabras puede recordar de lo que ha leído con cada ojo, ¿cierto? Cubriéndose un ojo. Ya, y ahí usted podrá ver, digamos, qué qué hemisferio suyo procesa mejor esa información. ¿Listo? A partir de, digamos, codifica mejor o puede tener un mejor recuerdo de la información o incluso una mejor comprensión. ¿Cuál de los dos hemisferios puede tener una mejor comprensión de esa información? Muy bien. Esto un poco en términos de las asimetrías visuales, ¿cierto? Unas son las que entran por el hemicampo visual, incluso en cómo codificamos mejor la información, qué tipo de información codifica mejor un campo visual o el otro. En el caso de las funciones auditivas, también existen asimetrías, ¿ya? Estas se han estudiado, digamos, con audífonos, ¿ya? Con estudios, pues, digamos, de ultrasonido y demás, del que las personas, pues, se le ponen a escuchar diferentes tipos de información, ya sea por un oído o por el otro, ¿ya? Ahí se ha podido determinar que existe, lo digamos, bueno, primero que todo es importante notar que la información que entra por el oído izquierdo va al hemisferio derecho, mientras que la información que entra por el oído derecho va al oído
izquierdo, ¿cierto? Digamos, lo que usted escucha con un oído lo procesa la parte contralateral del cerebro. Lo que escucha por el oído izquierdo lo procesa el hemisferio derecho, mientras que lo que escucha por el oído derecho lo procesan las áreas auditivas del hemisferio izquierdo. ¿Listo? Pasa un poco lo mismo eh, que con la visión. ¿Listo? De tal forma lo que usted escucha por el oído derecho, ¿cierto? El oído derecho va a ser capaz de reconocer, digamos, el material verbal, ¿cierto? Las sílabas y las palabras de manera más clara, ¿ya? Porque es la información que va al hemisferio izquierdo, que está más relacionado con el procesamiento del lenguaje, ¿ya? De tal forma que si usted quiere entender algo, ¿cierto? Generalmente lo mejor es que usted escuche con el oído derecho, ¿ya? Mientras que el oído izquierdo, ¿cierto? Que va al hemisferio derecho, va a poder reconocer, digamos, más bien el ritmo, el tono emocional, ¿cierto? Las melodías, ¿ya? O los ruidos del entorno, es decir, los ruidos que no tienen un significado lingüístico o un significado verbal, ¿ya? Reconocer, por ejemplo, cuando usted dice no me hables con ese tonito, digamos, esa habilidad, digamos, de reconocer el contenido emocional de unas palabras, ¿cierto? Las hace mejor con el hemisferio izquierdo porque esa información va al hemisferio derecho, ¿listo? Mientras que si usted le están contando algo y quiere prestar con atención y quiere entender mejor lo que le dicen, pues trate de escuchar con con el oído derecho, sí, porque va al hemisferio izquierdo, ¿cierto? Lo que entra por el oído derecho, digamos, ese tipo de información se va a decodificar mejor, ¿verdad? En, con, digamos, la parte contralateral del cerebro, ¿listo? De tal forma que las lesiones, por ejemplo, de ahora que vamos a ver las lesiones, ¿cierto? Una lesión, digamos, si una persona dice que perdió la audición, ¿cierto? Dice, no, tuve un trauma craneoencefálico, me caí hoy de un columpio, ¿cierto? Y desde entonces como que no oigo bien con el oído izquierdo, ¿ya? Podríamos pensar que el golpe, ¿cierto? Tiene una afectación en el hemisferio derecho, ¿ya? Por ahí que es importante, vuelvo e insisto, para ir reconociendo estas asimetrías, para ir, digamos, nosotros también aprendiendo a ubicar los síntomas que puede presentar un paciente de acuerdo a las etiologías que vimos el día de ayer, ¿ya? Y los signos que puede tener. Las asimetrías, bueno, no son solamente visuales y auditivas, ¿verdad? También hay asimetrías a nivel, digamos, sensitivo y motor. Y pasa más o menos lo mismo que hemos visto con la visión y con la audición, ¿cierto? Lo que cuando usted siente, digamos, o mueve su mano izquierda, ¿cierto? Si usted mueve su mano izquierda, el que está mandando esa orden de movimiento es el hemisferio derecho. Cuando usted mueve su mano derecha, el que manda esa orden de movimiento es el hemisferio izquierdo. Si usted siente, no sé, que lo picó una abeja en el antebrazo derecho, ¿cierto? Esa información se procesa con el hemisferio izquierdo. Las vías son contralaterales, las vías sensitivas y motoras son contralaterales. Generalmente arrancan en la corteza, ¿cierto? Y en la médula espinal, despuesito del tallo, hay un cruce de los axones. Ya, esto se llama la decusación piramidal a nivel de la médula espinal. Los axones que vienen de una corteza se pasan, digamos, estos son los axones que coordinan, digamos, el brazo, ¿cierto? Entonces van en la corteza derecha, se coordinan en el brazo y aquí se cruzan, ¿ya? Al otro lado para coordinar, digamos, eh, el brazo izquierdo, ¿listo? Y pasa similar, digamos, con lo que se procesa, digamos, sensitivamente. Es decir, tanto la visión como la audición, como el procesamiento motor y el procesamiento sensitivo tienen un procesamiento contralateral, ¿cierto? Van de un lado, de un hemisferio del cerebro al otro. ¿Listo? Esto, ¿cómo se expresa también, digamos, en que uno de nuestros lados del cuerpo procesará mejor cierto tipo de información y el otro no, ¿cierto? Por ejemplo, la mano izquierda va a tener, o nuestra parte izquierda va a tener sensitivamente mejor procesamiento de las formas, ya a la hora de tocar, de reconocer formas, de buscar, ya. Mientras que la mano derecha va a tener un mejor reconocimiento, por ejemplo, de figuras geométricas con y sin sentido, ¿cierto? De formas de objetos conocidos, ¿ya? E incluso, pues, en hacer, digamos, la mano derecha movimientos,
o procesar sensitivamente movimientos más de tipo fino, de tipo de uso de herramientas, ya, mientras que el lado izquierdo, ¿cierto? Procesar mejor información relacionada, por ejemplo, con las caricias, con los toques sensitivos, con eh, los estímulos emocionales y sensitivos, digamos, que nos pueden tocar, ¿cierto? Procesar, digamos, el afecto, una caricia, un abrazo, ese tipo de cosas. ¿Listo? Mientras que la parte derecha, pues, procesará mejor, por ejemplo, el uso de herramientas, da las acciones motoras, digamos, más de un tipo aprendido, da que tienen un sentido, que tienen una lógica, un proceso, digamos, secuencial o realizar, digamos, acciones motoras dirigidas, ¿cierto? De ahí que, por ejemplo, usted usa un martillo, probablemente cuando usted usa un martillo, pues lo use con la mano derecha, ¿cierto? Y con la mano izquierda lo use torpemente, ¿ya? Por un poco esa asimetría, digamos, del procesamiento a ambos hemisferios, lo que procesa con un tipo de mano, ¿cierto? Y lo que procesa, digamos, con el otro, con la otra. Esto también se va a expresar cuando veamos apraxias, ¿ya? Cuando una persona sufre, por ejemplo, no sé, eh, una meningitis, una infección, ¿cierto? Y puede tener un síntoma motor, desarrollar síntomas motores posteriores a la meningitis, donde la persona ha perdido la capacidad para usar herramientas. Digamos, yo antes era carpintero, martillaba, desatornillaba, ¿cierto? Pero ahora no puedo, las manos no me dan, no puedo coordinar el uso de las herramientas que solía utilizar. Ah, señor, usted después de la meningitis tiene ese síntoma, sí. Entonces, probablemente, ¿qué podemos sospechar? Que hubo un daño, ¿cierto? En su corteza motora, pero no del hemisferio derecho, donde sería su mano dominante, sino en el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Nos permitiría empezar a hacer un panorama biológico, ¿cierto? De esa etiología del paciente, qué tipo de daño le produjo. Muy bien. Bueno, esto es lo que les contaba un poco, ¿cierto? Generalmente, pues el 90%, la mayor parte de la población es diestra y una menor parte, digamos, es zurda. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un poco una síntesis de esas asimetrías. ¿Listo? Una síntesis que nos permite, digamos, reconocer qué partes del cerebro, ¿cierto?, hacen funciones, digamos, diferenciadas, ¿cierto? Entonces aquí vemos, esto con la percepción de esta flecha, ¿cierto? La punta de la flecha se procesa, se reconoce con el hemisferio sí, el hemisferio izquierdo, mientras que la parte de atrás o la colita de la flecha con eh, el hemisferio, pues, derecho. ¿Listo? Lo mismo. Eh, las partes visuales, ¿cierto? Los oídos, pues, por ejemplo, la parte auditiva izquierda va a reconocer mejor los sonidos del lenguaje que dices, mientras que la parte derecha, pues la música, ya. En el caso, por ejemplo, de las funciones motoras, pues la parte derecha, por ejemplo, pues la parte izquierda, que es las habilidades de uso de herramientas como un lápiz, ya. Quizás la parte derecha, pues con otro tipo de habilidades, no de tipo lógico secuencial, quizá el dibujo, ya la parte izquierda va a contener también, digamos, las funciones, todas las funciones que tienen que ver, digamos, con procesamiento lingüístico, secuencial, lógico, racional, aprendido, todo aquello que podemos aprender, mientras que la izquierda va a tener, la derecha, perdón, se va a enfocar más en un tipo de procesamiento, pues, espacial, abstracto, novedoso, ya, eh, emocional, si se quiere, ya creativo, de alguna forma, ¿no? Tanto en la percepción como en los estilos, digamos, de procesamiento que pueden haber entre ambos hemisferios, ¿no? Esto nos va a servir, que nos permite ir complejizando un poco, ¿verdad? Lo que vimos con neuroatomía, por ejemplo, cuando vimos las áreas cerebrales, ¿cierto? Si bien las áreas corticales, ¿cierto? Las áreas corticales que vimos tienen una preeminencia, ¿verdad? Tienen una preponderancia, ciertas características u otras. Tienen una distribución topográfica, no quiere decir que sean exactamente iguales en ambos hemisferios, ¿cierto? Generalmente las áreas que vimos pues son del hemisferio izquierdo y en el derecho pueden o no compartir muchas de esas características o pueden empezar a discernir, ¿ya? De ahí lo que vemos pues estas ideas de la simetría. Aquí vemos un poco más, ¿ya? Eh, de cómo se distribuyen pues esas funciones, ¿ya? Si bien digamos parte del procesar, las áreas corticales, por ejemplo, estas
del hemisferio de aquí de la parte, digamos, parietofrontal, ¿ya? Coordinan las funciones motoras, ¿ya? Unas se relacionan con las de la izquierda, se relacionan más con las funciones motoras precisas, ya aprendidas, y las otras, digamos, con el procesamiento de sensaciones de esas funciones motoras, ya del análisis táctil que hacemos, mientras que la otra, pues, es de una función, pueden ser funciones motoras aprendidas, como usar una herramienta, usar un lápiz y demás, ya. Lo mismo pasa pues con con las cortezas auditivas, como ya les he contado y les sigo repitiendo. Ya, unas se van a enfocar más en el análisis lingüístico, ¿cierto? Otras más en los aspectos de la prosodia, la emocionalidad y el tono de lo que se escucha, ¿ya? Y lo mismo pues con la información visual, ¿no? Y demás. ¿Listo? Un poco pues para ir condensando un poco pues esta idea de las asimetrías pues visuales y funcionales. Vamos un poco más allá. Esto nos va a llevar a ir sintetizando, ¿cierto? Y a tener que en general puede haber hay unas diferencias, digamos, a nivel neurofuncional o neurocognitivo de ambos hemisferios, ¿cierto? Usualmente se dice que el hemisferio izquierdo es verbal, lingüístico y dominante, ya, mientras que el hemisferio derecho es no verbal, procesa mejor la información no verbal, de tipo espacial, visoespacial, ya, información icónica, de símbolos más que de palabras, ya. Eh, el hemisferio, es decir, el hemisferio izquierdo tiene un tipo de procesamiento lógico, racional, serial, analítico, ¿cierto? Sucesivo, que fragmenta la información para entenderlo, digamos, a manera de lenguaje, mientras que el hemisferio derecho procesa información más de manera intuitiva, paralela, espacial, digamos, quizá más holística, ¿no? El izquierdo tiene redes locales, más localizadas, ya, mientras que las funciones en el hemisferio izquierdo son más difusas, mayormente distribuidas, ¿no? Esto hace que, digamos, en funciones como el lenguaje, ¿cierto? El hemisferio izquierdo sea dominante, reconozca las letras, ¿cierto? Se ubiquen funciones como la lectura, la escritura, ¿ya? Mientras que en el derecho, pues, se trabaje menos la comprensión, sino más bien en hacer una comprensión más global de lo que se lee, ¿cierto? Aunque esto no quiere decir, pues, que nosotros tenemos que, ¿cómo te diría? Que tengamos un estilo cognitivo más puntual o ligado hacia uno de estos lados, ¿no? Sí, porque igual nosotros tenemos ambos hemisferios unidos por el cuerpo calloso y tenemos una sola experiencia del mundo, ¿no? Ya no percibimos las cosas, ¿cierto? Cuando nosotros nos dicen algo, pues escuchamos usualmente con los dos oídos, ¿cierto? Para llegar, digamos, a estas conclusiones, pues se han hecho diferentes estudios. Ahora vamos a ver, pues, con pacientes que han tenido algunos tipos de lesión y se les sabe, digamos, que sufren de lo que conocemos como cerebro dividido. ¿Listo? En cuanto a la percepción, ¿cierto? El hemisferio izquierdo, pues, percibe nuestro esquema corporal, ¿cierto? Digamos, lo que sentimos, ya, mientras que el hemisferio derecho, pues, percibe la información, digamos, en relación al entorno, ya, nos permite hacer reconocimiento, ya, eh, melodía, ¿cierto? Una información más, digamos, abstracta o más estésica, ya, más difusa, ya, mientras que lo que percibimos, digamos, de una manera más dirigida, más puntual, más focalizada, se hace, pues, con el hemisferio izquierdo, ¿listo? En cuanto a lo motor, pues las funciones, como les decía, aprendidas motoramente, digamos, de la función motora, los movimientos que podemos aprender, que tienen un contenido, ya que sean más, que manejen una mayor complejidad, mientras que el derecho, pues una actividad, digamos, más de tipo gruesa, ya, y que no requieren, digamos, pues un control verbal, ya, que está más ligada, digamos, a la gestualidad, por ejemplo, cuando gestualizamos inconscientemente al hablar y demás. El hemisferio izquierdo, pues predomina más el razonamiento matemático, en sus mismas características de lógico, secuencial y racional, mientras que el derecho pues se relaciona más con lo procesamiento, digamos, en cuanto a lo espacial, lo simbólico y demás, ¿no? De ahí que se dice que el hemisferio derecho de alguna forma a veces lo sintetizan como el hemisferio artístico, mientras que el derecho pues como el hemisferio entre comillas científico. Muy bien. En cuanto al lenguaje, pues hay diferencias también, ¿ya? Vimos al principio que hablábamos
del área de Broca y el área de Wernicke en ambos hemisferios, ¿cierto? Y también, por ejemplo, en el izquierdo, el área de Broca, pues guarda, digamos, la comprensión de las palabras, la emisión del habla, ¿cierto? Digamos, todo lo que tiene que ver con las palabras, esto lo vamos a ver cuando veamos la fascia de una manera un poco más detallada, ¿ya? Mientras que el derecho tiene que ver más con la comprensión de lo que se dice, ¿cierto? Con la comprensión de lo que escuchamos y de lo que emitimos. Y vamos a verlo, digamos, con las afasias, por ejemplo, en un par de sesiones. ¿Listo? Lo mismo pasa con la memoria, ¿ya? El hemisferio izquierdo, digamos, es dominante para tener los recuerdos de tipo verbal, digamos, lo que aprendemos, por ejemplo, cuando estudiamos, cuando leemos, ya, mientras que el derecho, ¿cierto? Codifica mejor o guarda los recuerdos de las memorias, digamos, de tipo episódica, ya, de situaciones o información, digamos, emocional, ya. Cuando usted, digamos, trata de recordar las respuestas del examen, es probablemente su hemisferio izquierdo el que esté trabajando y eso también nos va a llevar, como les digo siempre, pensando un poco en la clínica, a que aprendamos a reconocer los síntomas de una historia de un paciente, ¿verdad? Si el paciente, bueno, eso cuando veamos un poco amnesia, ¿no? Presenta una amnesia selectiva, ya dice, no, a mí se me olvidó, no sé, después de sufrir un tumor, estoy sufriendo un tumor, ¿verdad? Y los síntomas, el paciente olvida por ejemplo, las caras. Ya no deja de reconocer a sus familiares, no reconoce ninguna cara, ni siquiera la cara del evaluador, ¿cierto? Podríamos sospechar entonces que la afectación del tumor va a estar más en el hemisferio derecho, ya que es el encargado de codificar información de ese tipo, ¿cierto? Mientras que si el paciente olvida, digamos, no sé, aspectos técnicos, digamos, diciendo soy un ingeniero y se le olvidó cómo hacer sus cosas, ¿cierto? Información sobre matemática o cómo hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, tiene presentes síntomas de discalculia, probablemente este tumor esté en el hemisferio izquierdo. ¿Listo? En la atención también hay asimetrías. ¿Ya? Por ejemplo, cuando prestamos atención a lo que escuchamos, ¿cierto? Esta puede estar distribuida en ambos hemisferios, ¿cierto? Bueno, ya vimos un poco las simetrías auditivas. Ya la atención, digamos, a los estímulos visuales va a estar más presente, digamos, en las áreas, digamos, del lóbulo frontal y parietal, ya del hemisferio izquierdo, cuando seguimos estímulos, cuando estamos leyendo, por ejemplo, en las áreas frontal y parietal del hemisferio izquierdo, mientras que si estamos viendo, no sé, una película o estamos viendo un paisaje, por ejemplo, pues va a estar más ligada, digamos, al hemisferio derecho. Lo mismo con la atención somatosensorial. La atención, digamos, respecto a nuestro propio cuerpo, a lo que estamos sintiendo, ya se procesa más con el hemisferio derecho. ¿Listo? Existen asimetrías neuroquímicas y esto se relaciona con lo que vimos hace una semana, en términos, y ya punto se los había mencionado, cuando vimos neurotransmisores. Ya, por ejemplo, en, en el hemisferio izquierdo predomina el neurotransmisor dopamina. Aquí tenemos las vías dopaminérgicas que les había estado hablando hace 8 días, ¿cierto? Las que iban al prefrontal, las que iban de la sustancia negra, digamos, a los núcleos de la base, o las que iban, digamos, al hipotálamo, ¿cierto? Unas relacionadas con las conductas, cuando vimos neurotransmisores de la motivación, de la recompensa, otras con el procesamiento motor. Bueno, dentro de las funciones que tenía el neurotransmisor dopamina, ¿ya? El caso es que estas vías dopaminérgicas, por ejemplo, son mucho más prominentes y profusas en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho. ¿Listo? Por eso se habla de una simetría neuroquímica. Un neurotransmisor está mucho más presente en un hemisferio, ¿ya? Y mientras que en el hemisferio derecho está mucho más presente el neurotransmisor noradrenalina o la norepinefrina, que vendría siendo lo mismo, ¿ya? Las vías noradrenérgicas son mucho más presentes en el hemisferio derecho. Y esto pues tiene un poco de correlación, pues, ¿no? Con lo que hemos estado hablando, ¿no? Con esa diferenciación, ¿ya? Entre las funciones que hace cada hemisferio o el tipo de información. Igual si retrocedemos un poco y les cuento o recordamos lo que vimos la semana pasada con los neurotransmisores, podríamos darnos cuenta que eh, podríamos pues tener en cuenta que veíamos que el neurotransmisor norepinefrina, ¿cierto? Se relacionaba mucho con el direccionamiento de la atención, con la activación en cuanto a señales ambientales, por ejemplo, ¿cierto? Hablábamos del ejemplo, por ejemplo, cuando alguien, cuando usted iba en el bus todos los días,
e iba, digamos, pensando en cualquier cosa, pero si el bus se vara y usted tiene que empezar a buscar o procesar la novedad, ¿cierto? Enfrentarse a un estímulo nuevo, ahí entra un poco este neurotransmisor norepinefrina, ya, o noradrenalina, para activarnos, ¿cierto? A buscar soluciones, ¿cierto? A hacer un procesamiento espacial, a buscar un nuevo camino para llegar a la universidad, ¿cierto? Este neurotransmisor relacionado con el procesamiento de la novedad, con la activación atencional para resolver un problema, ¿ya? De ahí que su presencia esté más dada en el hemisferio derecho, ¿cierto? Porque acabamos de ver que el hemisferio derecho, por ejemplo, pues tiene que ver con esa activación atencional, tiene que ver con información de procesación de información novedosa, ¿cierto? Mientras que lo aprendido ya se procesaba con el hemisferio izquierdo, que era lógico, secuencial, ¿cierto? Con actividades que habíamos aprendido, ¿cierto? Y veíamos hace 8 días, por ejemplo, cómo la dopamina ya se relacionaba precisamente con esos aprendizajes, con aprender a través de la recompensa, con repetir acciones, ya cómo incluso pues a partir con repetir acciones, con obtener recompensas, cómo incluso a partir, digamos, de esas repeticiones se podían crear, pues estaba relacionado también la dopamina con la adicción, ¿no? Con las conductas, digamos, de tipo adictivo, ¿cierto? La dopamina, digamos, en el hemisferio izquierdo, pues favorece la concentración, pero una menor flexibilidad mental, ¿cierto? Que se puedan hacer cosas secuenciales, eh, que se mantenga una conducta en el tiempo, ¿no? Y precisamente, pues ese hemisferio izquierdo tiene un poco esas capacidades, ¿no? De ser lógico, secuencial, racional, ¿cierto? De mantener una conducta en el tiempo, de repetir una conducta, ya lo vemos un poco en, pues, en los estilos de procesamiento de todo el hemisferio izquierdo, ya, y eso hace pues que tengamos una menor flexibilidad mental, ¿no? Mientras que el hemisferio derecho pues hace todo lo contrario y tiene otro neurotransmisor dominante allá, la norepinefrina, la búsqueda de la novedad, la flexibilidad mental, ya lo que no es secuencial, lo que no es, digamos, rígido, por así decirlo, ya. De ahí que, bueno, igual nosotros tenemos ambos hemisferios conectados, ¿cierto? Y podemos switchearnos a veces, bueno, en pensamiento rutinario, en actividades rutinarias, pero también adaptarnos, digamos, a la flexibilidad. Sin embargo, pues esto podría también denotarse un poco en las características cognitivas que pueda tener un sujeto, ¿cierto? Si vimos un poco cuando empezamos esto de las asimetrías, que acabamos de recordar, pues tendemos a decir, o muchas veces hay un hemisferio dominante sobre el otro, ¿cierto? De pronto las personas que son más divergentes, creativas, que tienen dificultades para concentrarse, ¿cierto? Probablemente el hemisferio derecho y sus circuitos, pues, noradrenérgicos sean dominantes en comparación con una persona que es más organizada, secuencial, prefiere la rutina, ¿cierto? Alejarse de la novedad, que tiene una menor flexibilidad mental, ¿cierto? Donde probablemente sea el hemisferio izquierdo el dominante, ¿no? Digamos que ahí, pues, para trasladar un poco, pues, todos estos conceptos un poco, pues, a un ejemplo, digamos, quizá más práctico. Muy bien, ¿cómo se descubrió todo esto, digamos, de la simetría? Veamos brevemente el síndrome del cerebro dividido, ¿ya? El cuerpo calloso, pues, es ese haz de fibras, ¿cierto?, en la sustancia blanca que comunica a ambos hemisferios, ¿ya? Hace muchos años, como en los años 60 y 50, se observó que a los pacientes que se les seccionaba el cuerpo calloso, ¿cierto?, sobre todo a los pacientes con algún tipo de trastorno tipo epiléptico, ya se les empezó a seccionar el cuerpo calloso. Y el caso es que estos pacientes parecían mejorar, ya pues, con esa operación, ¿listo? Eh, Sin embargo, pues se pudo observar que luego estos pacientes al realizar tareas, ¿cierto? Pues empezaban a perder como la visión de un lado del cuerpo. Cuando les tocaban un brazo no sentían que cuando les tocaban el otro, ¿cierto? Es decir, les decían, les ponían, digamos, aquí en esta, como lo vemos en esta imagen, entonces decía, se destapaba un ojo, ¿cierto? Y decía, ¿qué objetos tiene al frente? Te decía, solo veo un destornillador, ¿cierto? Porque solo podía ver, digamos, le tapaban un ojo, ya, y no podía ver, no podía hacer, digamos, como esa integración perceptual, ya. Ahí un poco es como los efectos, pues, o se puede observar, digamos, de una manera más pura los efectos de la simetría, ya, porque en ese caso, pues, el cerebro dominante era el que dominaba, digamos, todo el hemicampo visual, ya, a los pacientes que se les hizo, pues, esta comisoroctomía, pues, o esta división, pues, de ambos hemisferios, ¿no?
Este era pues un tratamiento y apenas muy pocas veces se hace ya hoy en día, solo en casos muy graves pues de epilepsia, ¿ya? Pero bueno, fue el estudio, digamos, de este tipo de pacientes lo que permitió, ¿ya? Darnos cuenta que tenemos, ¿cierto? Como eh, dos cerebros, ¿cierto? En vez de uno, ¿cierto? Digamos, nosotros pues usualmente percibimos todo como un único, ¿cierto? Pero si nos hicieran una comisurotomía, pues podríamos perder, ¿cierto? La mitad de nuestro aparato visual o la mitad, digamos, de nuestra audición, porque la comunicación entre ambos hemisferios, digamos, se perdería. Ahí un poco, digamos, la recomendación sería conocer, pues, los trabajos que hizo Sperry y este neuropsicólogo Michael Gazzaniga, que fue quien trabajó, pues, con este tipo de pacientes, ¿ya? Y hizo pues toda esta caracterización y hizo pues todos estos descubrimientos en términos de que el cerebro pues no funciona pues necesariamente como un todo, ¿da? Sino que son los hemisferios tienen las funciones, digamos, aunque se ven igualitos, pues tienen las funciones, digamos, de manera distribuida. ¿Listo? Esto un poco como para hacer un paréntesis y complementarlo de neuroanatomía, que no era un tema pues que teníamos o estaba en la programación, pero siento que es muy importante para lo que vamos a empezar a ver ya en esta parte final, en esta semana que viene, en estas 2 semanas, que son las finales, que nos vamos a meter de fondo en la clínica, ya. Es importante tener una comprensión de esto, ya. Para poder, digamos, entender mejor las lesiones, ubicar los síntomas de un paciente en términos de una lesión cerebral, ya. Al comprender de que los hemisferios, ¿cierto?, trabajan de manera si bien trabajan de manera conjunta, ¿cierto? Pero sus áreas, digamos, se especializan funcionalmente diferenciadas entre los dos. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a ir cerrando esta parte de las asimetrías, ¿ya? Para que pasemos a la parte de nuestro tema de hoy de evaluación. ¿Listo? O la primera parte, pues, de evaluación del daño. Evaluación neuropsicológica, más bien. Un segundo. Ujú. Ok, muy bien, pero bueno, antes de empezar con esto, voy a parar un momento para servir un poquito de café y continuamos en 5 minuticos, ¿listo?
Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con nuestro tema de hoy, la primera parte de la evaluación psicológica. Habíamos visto, pues hace un momento, que tiene que ver con nuestras simetrías cerebrales, ¿verdad? Hicimos, bueno, un repaso, o una presentación más bien, de esas diferencias que habían del procesamiento, ¿cierto? Del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, por funciones visuales, auditivas, eh, motoras y demás. Eh, que bueno, ahora que ya vamos a entrar completamente pues en la parte clínica de este diplomado, por lo menos de este módulo del diplomado, pues van a ser de gran relevancia. ¿Listo? Hoy pues haremos la primera parte de evaluación, ahora trataremos de sentar un poco el concepto de evaluación, ¿verdad? Y haremos una práctica pues sobre evaluación el día martes, que es la siguiente sesión, y luego el próximo jueves, viernes y las 4 sesiones siguientes nos dedicaremos totalmente a la clínica de los síndromes neuropsicológicos con aspectos pues de su rehabilitación. ¿Listo? Tanto en su caracterización, su evaluación y su rehabilitación. Entonces, empecemos por acá. Bueno, la evaluación psicológica es un término, neuropsicológica más bien, es un término amplio, viene obviamente pues de toda la idea de evaluación, ¿ya? Y que muchas veces pues entendemos por evaluación, ¿cierto? Todo este proceso que lleva un diagnóstico, ¿ya? Pero pues dentro de la neuropsicología abarca también, digamos, diferentes técnicas y diferentes procedimientos, ¿listo? Eh, tanto pues de observación como de caracterización, incluso pues el de realizar diferentes medidas. Ya. La evaluación en neuropsicología pues pretende por una parte conocer el impacto que tiene sobre la función cognitiva, ya sea una lesión o algún tipo de las etiologías que hemos visto, ¿cierto? Generalmente evaluamos para conocer pues hasta qué punto, digamos, ha impactado el desempeño cognitivo del sujeto alguna de las etiologías que puede tener pues daño cerebral, ¿cierto? Como las que vimos el día de ayer, ya sea un trastorno neurodegenerativo, una lesión, un accidente cerebrovascular o demás, ¿ya? La evaluación entonces pretende conocer pues el impacto de esto, ¿cierto? Además de contribuir a su diagnóstico en términos pues ya de categorizar ese funcionamiento dentro de un nivel de daño, ¿cierto? Sea este bajo, medio o alto, ¿ya? Y tratar también de encuadrarlo, digamos, dentro de una patología, ya sea neurológica o psiquiátrica, o pues de alguno de los síndromes neuropsicológicos, ¿ya? Es importante también la evaluación porque a partir de ella podemos preparar nuestros programas de rehabilitación, nuestras intervenciones, ¿verdad? Que vamos a hacer, nos permiten establecer, precisamente al conocer ese impacto del daño neuropsicológico, pues vamos a poder determinar, digamos, ese nivel de daño, ¿cierto? Y cuáles pueden ser las expectativas o cuáles pueden ser nuestros objetivos que vamos a plantear en un programa de rehabilitación. ¿Listo? Por lo tanto, pues la evaluación también nos va a permitir valorar la evolución del paciente, estimar hasta dónde ha avanzado o no, ya si ha tenido algún impacto en nuestro programa de rehabilitación o algún proceso, digamos, que nosotros estemos haciendo. Por último, pues tiene un carácter también, digamos, pericial en algunos casos, pues, en el que la evaluación puede ayudarse o puede servir para, pues, en el caso, digamos, de disputas de seguros, de determinar si una persona está cognitivamente apta para firmar un documento o realizar, digamos, pues, alguna tarea específica. ¿Listo? La evaluación se puede realizar, digamos, en diferentes niveles, ¿da? O con diferentes niveles, digamos, de diagnóstico, ¿cierto? Una es el psicométrico, una evaluación, pues generalmente se evalúa o se valora en términos de una puntuación, ¿ya? Que permite estimar el desempeño cognitivo de un sujeto, ¿ya? Es decir, si tiene tal puntaje o no en una prueba, ¿cierto? Pero este, digamos, sería el nivel más básico, ¿ya? Porque también podemos valorar en términos de lo cognitivo, ya a partir de interpretar esa puntuación en el nivel de funcionalidad, en la observación que hacemos de ese nivel de funcionalidad de determinado proceso cognitivo, ¿ya? Cómo se expresa, digamos, funcionalmente, ¿no? ¿Ya? A partir de ese nivel cognitivo, pues podemos determinar, ¿cierto? Hablar de un nivel neurofuncional. Es decir,
qué tanto, digamos, de esa función, si digamos una persona sacó 50 en un test determinado test de lenguaje, ¿cierto? Hablamos, bueno, de que está conservado o no cognitivamente, pero bueno, qué tanto se puede expresar en términos de la acción, ¿cierto? Ese funcionamiento cognitivo, ese es ese nivel neurofuncional, ¿cierto? Cómo relacionamos esa puntuación y ese desempeño observado con lo que el sujeto puede o no puede hacer. Ya, es decir, este es un nivel, digamos, más cualitativo, ¿cierto? Vamos desde eso cuantitativo, desde un puntaje, una caracterización de una función, a, digamos, lo comportamentalmente exhibido por el paciente, ¿listo? Y por último, hay un nivel ecológico de la evaluación, es decir, cómo se lleva eso, esas acciones del paciente, cómo se interpretan en relación al contexto en el que la persona se encuentra, ¿ya? En el que la persona, digamos, debe exhibir o hacer uso de sus funciones pues en sus contextos, digamos, cotidianos, ¿verdad? Para llevar a cabo pues diferentes tareas. ¿Listo? Hay diferentes métodos de evaluación, ¿cierto? Es decir, de nosotros estimar el impacto, pues, si hablábamos de la evaluación como estimar el impacto de una lesión cerebral, ¿cierto? Durante mucho tiempo, pues, se utilizaron métodos un poco más, digamos, ligados a lo quirúrgico, ¿cierto? Las técnicas neuroquirúrgicas, para determinar si un paciente tenía lesión cerebral, pues, se abría el cráneo, se miraba la extensión de la lesión, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como una ablación del tejido nervioso o una craneotomía. ¿Da? Habían otros procedimientos como la lobotomía o la comisurotomía, la comisurotomía la mencioné ahora, eh, que pues pretendían un poco estimar ese daño cerebral. Bueno, en algunas cosas en esa estimación pues también lo producían, ¿cierto? Durante mucho tiempo pues cuando se empezó, digamos, incluso en la historia pues de la medicina y de la psicología, ¿da? Cuando se empezó, digamos, a hacer esta correlación entre las funciones cognitivas y el cerebro, pues también se empezaron a hacer, digamos, distintos tipos de procedimientos, ¿cierto? Para tratar de acceder a esos pensamientos o estimarlos, ¿verdad? Como por ejemplo esta ilustración del Bosco que está aquí a la izquierda, que se conoce como la piedra de la locura, ¿verdad? En los que las personas con algún tipo de afección pues psíquica o psiquiátrica, ya se les buscaba extraer, ¿cierto? Mediante una ablación del tejido cerebral, pues esa piedra se decía que era que tenían una piedra en el cerebro, entonces se abría la cabeza para buscarle esa piedra a la locura y pues de alguna forma curarlo, ¿no? Aquí vemos algunas ilustraciones, ¿cierto? Y es decir, se trataba de hacer una especie de valoración, ¿cierto? De determinar la locura, ¿cierto? O los síntomas pues, psiquiátricos a partir de hacer una valoración, digamos, una evaluación pues de ese cerebro, ¿cierto? De estimar ese daño cerebral, pues con técnicas muy rudimentarias. Hoy en día, pues tenemos una serie de instrumentos, ¿cierto? Para nosotros hacer la valoración o una evaluación neuropsicológica. Ya nos basamos en la observación del individuo, en esa entrevista clínica, en los test neuropsicológicos y en otras técnicas, digamos, como la neuroimagen, que también hacen parte de ese proceso, pues, de evaluación de la función cerebral. Vamos a empezar por aquí, que somos muy populares hoy en día, pues, que son las técnicas de neuroimagen, ¿no? Estas técnicas, digamos, empezaron a aparecer más o menos desde mediados de los años 70 del siglo pasado, ¿verdad? Y pues lo que buscan es poder observar, digamos, el funcionamiento del cerebro de una persona viva, ¿verdad? Sin tener pues que hacer una incisión o romper el cráneo para verlo, ¿cierto? Hoy en día pues se puede utilizar incluso para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, para diagnosticar una de las etiologías que vimos el día de ayer, ¿verdad? Donde pues se busca, digamos, determinar, por ejemplo, el grosor, la disminución de la sustancia gris, ¿cierto? Es decir, si se acuerdan, cuando vimos ahorita neuroanatomía, la sustancia gris, pues está hecha de neuronas, ¿verdad? Y generalmente, pues una persona normal, vemos aquí una densidad de esa sustancia gris, ¿cierto? Con una técnica de resonancia y cómo con el deterioro cognitivo leve esta densidad va bajando, ¿cierto? Las áreas rojas van desapareciendo hasta que, pues, una persona que ya tiene la enfermedad de Alzheimer, vemos que ha desaparecido, pues, gran parte, ¿cierto? Se ha aumentado, incluso la sustancia blanca ha desaparecido bastante, está negro aquí, ¿ya? Ha disminuido tanto la densidad neuronal como la densidad de las conexiones, ¿ya? En comparación, pues, con una persona sana, ¿listo?
Las técnicas de neuroimagen pues se utilizan hoy en día para hacer muchos de estos diagnósticos y de esta evaluación o valoración del daño cerebral. Ya tienen muchas ventajas en términos de que tienen una alta precisión diagnóstica, permiten determinar el nivel de daño pues de una manera bastante profunda y clara, ya permiten ver pues el funcionamiento, de alguna forma estimar el funcionamiento del cerebro en vivo, ya, y pues nos ayudan a comprender mejor los cuadros clínicos, cómo se dan los patrones de deterioro, digamos a la hora de localizar un tumor, por ejemplo, ya, de localizar la extensión de un daño por trauma craneoencefálico, incluso caracterizar pues una isquemia, por ejemplo, ya, y a partir de ahí pues también a mejorar las estrategias de rehabilitación. Sin embargo, pues tienen otras grandes desventajas, ¿no? Y es que las neuroimágenes, pues, tienen un alto coste, ¿cierto? Hoy en día, digamos, una neuroimagen barata, una resonancia aquí en Cali, una ciudad como Cali, pues vale más o menos 800.000 pesos, ¿ya? Y pues no todos tienen la gran mayor parte de la, bueno, la gran parte de la población no tiene acceso a ellas, ya, y digamos, pues, ustedes no sé si alguna vez les han mandado una resonancia por la EPS, muchas veces pues se queda uno esperando ya por más de 6 meses una cita para una resonancia de este tipo, pues si es que se la llegan a mandar, ¿no? eh, Tienen esa complejidad metodológica, pues que se hacen con aparatos muy grandes, muy costosos, ya también en los hospitales lo poseen, ya de ahí pues que no son, digamos que su uso práctico no es muy común, ¿no? Hay dos tipos, digamos, de técnicas de imagen, de neuroimagen, ya, o imagen cerebral. Una es la tomografía axial computarizada, ya, que a la cuales permiten, tiene un coste menor, pero también tiene una eficacia menor. La tomografía permite tener una imagen estructural del cerebro en vivo, como una foto, ya, de ese cerebro. Se basa, digamos, en técnicas de rayos X, ya, eh, y tiene una eficacia más bien como para ver más que todo, pues como los huesos, ya se ve algo del cerebro para denotar, digamos, eh, objetos como tumores, ya, pero digamos a la hora de determinar el daño, por ejemplo, por un trauma craneoencefálico falla más, digamos, para daños pequeños es muy difícil, digamos, de que tenga algún tipo de eficacia, ¿no? La tomografía es una imagen estructural, pues permite notar, digamos, masas, tumores, de pronto accidentes cerebrovasculares ya muy grandes, ya, en comparación con la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética tiene tiene una precisión mucho mayor ya y permite también no solamente tomar como una foto estructural, sino hacer como un video de ese funcionamiento. Ya, cuando hablamos de resonancia funcional, es que, digamos, en la tomografía tomamos como una foto, ya, en la resonancia podemos ver, captar, digamos, un minuto, digamos, cómo el cerebro funciona durante ese minuto, ya. Es más como una especie de video, por así decirlo. Sin embargo, son mucho más difíciles, es mucho más costosa que la tomografía. La persona, digamos, en una tomografía, le pueden tomar una imagen de tomografía en 15, 20 minutos, mientras que una resonancia, una imagen del cerebro puede tardar hasta 1 hora en ser captada. ¿Listo? Y es mucho más dispendiosa, digamos, el tiempo de estudio es muy largo, y la máquina, digamos, pues es como un tubo, ahorita la vamos a ver en una imagen, y muchas veces las personas pueden sufrir de claustrofobia, o si tienen cosas eléctricas dentro, o sí, como marcapasos, o algún tipo de implante como platinas, tornillos, ese tipo de cosas, pues si ha tenido una fractura, pues no se la puede hacer porque la tomografía funciona como con campos magnéticos, ¿no? Ahorita vamos a ver más detalladamente. Otra técnica es la electroencefalografía, ¿ya? Que mide la actividad eléctrica del cerebro. Ya les habíamos hablado un poquito de esto cuando vimos lo de sinapsis eléctrica y cómo se creaban, pues, se podían medir pues los patrones eléctricos de actividad cerebral, ¿cierto? Que habían unas ondas ya cerebrales, que algún tipo de onda se daba más cuando el cerebro estaba activo que otro, ¿cierto? Dependiendo de la actividad, podíamos estimar más o menos qué estaba haciendo una persona o cómo estaba funcionando un área, si un área estaba muy activada y otra no, ¿ya? Y qué características pues tenían esas ondas, no lo voy a repetir. La electroencefalografía permite medir, pues, precisamente esta actividad, ¿cierto? Cómo está la actividad del cerebro, pues, en determinado momento, ¿no? O de determinadas áreas, a partir de lo que se conoce como potenciales evocados, ¿cierto? Se mide la actividad eléctrica, pues, con estos electrodos en la cabeza de un individuo, ¿cierto? Mientras realiza una tarea, ¿da?
y permite también conocer, pues es útil para el diagnóstico de algunas patologías. Por ejemplo, para el diagnóstico de la epilepsia, reconocer cuando hay focos epilépticos. Generalmente los focos epilépticos se reconocen como áreas donde hay una actividad eléctrica anómala que no encaja pues con alguna de estas que nosotros hemos revisado. Ya permite reconocer esta serie de actividad eléctrica anómala también o disminuida, por ejemplo, en algunas patologías como el Alzheimer o el Parkinson, ¿da? Pero para otras, pues no va a ser muy efectiva, ¿cierto? Por ejemplo, para reconocer un tumor o un accidente cerebrovascular. ¿Listo? Aquí vemos, pues, lo que les contaba de la resonancia magnética, ¿da? Se hace en esta máquina, pues, que se conoce como resonador, ¿da? Y la persona, pues, es metida aquí adentro, ¿cierto? Durante más o menos una hora. Y en algunos casos, pues, algunos pacientes pueden experimentar lo que se conoce como claustrofobia, ¿no? Que también hace que pues, esto está hecho con unos imanes que giran, ¿cierto? Generan ese campo magnético y por eso la persona pues no debe tener ningún tipo, no puede haber nada como de metal alrededor porque pues se pueden generar accidentes, ¿listo? Esta técnica de resonancia pues se utiliza para, no solamente para mirar el cerebro, sino que también se utiliza para mirar cualquier otro tipo de órgano, ¿ya? Para analizar composiciones pues del tejido. Esta técnica pues bueno, se basa pues en el uso, como les digo, de crear un campo magnético que manda como unos pulsos sobre los átomos, ¿da? Y estos pulsos pues generan unas señales que son procesadas computacionalmente, digamos. Esto ya es un proceso pues de ingeniería complejo, pues para entender cómo funciona un resonador, que como psicólogos pues no es como nuestro objetivo, ¿no? Nosotros generalmente pues trabajamos con las imágenes, ¿da? Bueno, esta parte no la he incluido porque bueno, no estaba entre los temas del diplomado, pero si eventualmente nos cruzamos en algún otro curso de neuropsicología, vemos un poco las imágenes también y cómo aprender a leer estas imágenes. O bueno, no son muy difíciles, ¿no? Uno sencillamente puede ver aquí. Quizá en algunas otras les traiga algunas, pues cuando veamos las lesiones, cómo se ve la lesión pues desde una neuroimagen de estas. ¿Ya? Generalmente estas neuroimágenes, pues uno ve la imagen como la vemos aquí, ¿cierto? Pero pues esto es una representación gráfica, ¿ya? De una matriz numérica, que es lo que saca pues el resonador, ¿no? Más bien hacemos una reconstrucción de una matriz numérica, pues, pero bueno, eso es parte del proceso matemático, ingenieril, de cómo funciona, pues, el resonador, ¿no? Hay varios tipos, pues, de imágenes que produce la resonancia, ¿da? Una es esta, la imagen estructural, que es la imagen diagnóstica que más se usa, ¿da? Que es una imagen estructural, o T1, también se le conoce, ¿da? Donde vemos, pues, como pueden ver, creo que ahí más o menos se alcanza a ver con gran detalle, pues toda la estructura cerebral de un paciente, ¿cierto? Todos los tejidos que lo componen, ¿ya? Entonces es muy fácilmente discernible, incluso puede ver uno los patrones de deterioro en enfermedades como el Alzheimer, ¿ya? Puede ver si hay un tumor, si hay, bueno, cualquier tipo de etiología de las que nosotros vemos, que hay una afectación directa sobre el tejido o no. ¿Ya? Por otra parte, produce estas imágenes, que son las que yo les decía, que son como un video, una imagen funcional, que es una imagen un poco más borrosa, ya, pero permite ver, digamos, durante un periodo de tiempo cómo está funcionando el cerebro, ¿cierto? Digamos, esta es quieta como una foto, pero bueno, esta otra es como un videíto, pero no la vemos aquí, pues porque esta es una imagen en general, ya una diapositiva, pero funciona más o menos como una especie de video, por eso hay como tres aquí, como una secuencia, son una secuencia de imágenes que pues puesta una sobre otra se conoce como una imagen 4D porque bueno, es como un video. También vemos la tractografía, ya, que muestra, digamos, pues trata de hacer como una recreación de todas las conexiones, ya, que son muy útiles, por ejemplo, para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ya, porque se va viendo, pues, cómo se pierden, digamos, todas estas conexiones. ¿Listo? La neuroimagen, pues también, además de tener un uso, pues, para el diagnóstico, ¿cierto? Y la evaluación neuropsicológica, pues, es muy usada, me imagino, ya saben, pues, en la investigación, ¿cierto? Para caracterizar las diferentes funciones del cerebro, cómo se comporta el cerebro, pues, al realizar diferentes tareas, ¿cierto? Para, digamos, ver qué diferencias pueden haber, por ejemplo, entre los consumidores de una droga, si la droga tiene efectos en el cerebro, ¿no? ¿Cierto? Un medicamento, o pues una droga también ilegal, o si, bueno, determinadas, tal cómo se comporta, digamos, el cerebro bajo determinadas situaciones, ¿no? Esto, pues, es bastante común en la investigación. Hay otro tipo de evaluación más reciente, que es esta, la magnetoencefalografía,
que también busca medir la actividad eléctrica ya del cerebro, sino esta no es muy común y casi no se usa ya. Se usa más que todo en rehabilitación, que es la estimulación magnética del cerebro, ¿verdad? Donde a partir pues, de estos aparatos se generan campos electromagnéticos, ¿cierto? Para estimular un poco la rehabilitación. Estas técnicas, digamos, están en desarrollo, todavía no se han probado pues, su eficacia completamente, ¿verdad? Pero bueno, ya podemos mencionarla un poquito aquí. Incluso en pacientes con trastornos, algunos trastornos neuropsiquiátricos como depresión o patologías psiquiátricas o que tienen daño cerebral, se los estimula pues eléctricamente, ¿cierto? Con campos magnéticos o pequeñas descargas eléctricas, ¿da? Para estimular pues el cerebro, estimular el crecimiento neuronal o estimular la formación de nuevas sinapsis y se ha mostrado pues que los pacientes tienen algún tipo de mejoría. ¿Listo? Ah, bueno, ya les había contado esto respecto a la neuroimagen, ¿cierto? Como las ventajas y las desventajas que pues estas técnicas pueden tener. Digamos que, bueno, en el caso pues son muy buenas, digamos, para detectar. Sin embargo, pues también tienen unas limitaciones, ¿no? En términos de que, bueno, la neuroimagen me permite evaluar el daño cerebral, ¿cierto? Pero me permite hacer pocas acepciones sobre, pues, el pronóstico, ¿cierto? O pues, sobre la funcionalidad, hasta dónde de verdad está funcionando no ese individuo, ¿no? Más que más que la evaluación, que reemplazar la evaluación, digamos, la neuroimagen, pues es una coayuda, digamos, en ese proceso, pues, de evaluación, ¿no? Y pues como mayor desventaja, obviamente, pues es su coste, que depende, pues, de máquinas que son sumamente costosas. Hay otras técnicas ya, como el eye tracking, que son estos aparatos, pues, que permiten seguir la mirada, pero pues estas son más usadas principalmente en la investigación o las medidas electrofisiológicas, ya, pero estas también tienen un uso, pues, principalmente, digamos, ya no tanto en la evaluación clínica, sino en la evaluación, pues con un sentido, digamos, en la investigación, ya medir las respuestas, pues eléctricas, a partir, ya no tanto en la cabeza, sino pues en el cuerpo, ya medidas indirectas, que son medidas, terminan siendo medidas indirectas también de la actividad cerebral, ¿cierto? En algunos casos se usan para medir, digamos, por ejemplo, las respuestas de estrés, ya que bueno, son coordinadas también desde el cerebro y esto, pero pues no tienen tanto uso, digamos, en términos de la patología cerebral. ¿Listo? Como otra técnica, bueno, complementaria a esta neuroimagen y quizá la técnica más usada en las valoraciones neuropsicológicas son las técnicas cognitivas, ¿ya? Donde pues a un sujeto se le proponen diferentes tareas, ¿ya? Para mirar, digamos, su desempeño cognitivo en algunas áreas y a partir de ahí, pues hacer estimaciones también, pues de esa función cerebral, ¿cierto? Si hay un daño cerebral o no, ¿ya? Y dónde podría ser ese daño, qué tan extendido está. ¿Listo? Estas técnicas son bastante útiles, puesto que nos permiten conocer cuál era la situación previa del sujeto, ¿cierto? Cómo está, digamos, la función, digamos, en la práctica, ¿ya? Valorando también nos permite conocer, digamos, otros factores de la personalidad, ¿ya? En términos de que facilita, pues, ver la actitud de la persona, cómo se relaciona con la prueba, con el evaluador, ya conocer en vivo el desempeño, ya identificar su nivel, qué tanto lo ha afectado el déficit o no, ya cuál es ese impacto del daño cerebral, por ejemplo. De ahí que pues guarde también unas ventajas importantes respecto guarda unas ventajas importantes ¿respecto a la qué? Respecto a la neuroimagen. ¿Listo? La evaluación neurocognitiva, pues obviamente va a estar compuesta de diferentes test neuropsicológicos, ¿da? Que pues tienen unas normas, digamos, de calificación y unas normas, digamos, de aplicación, ¿cierto? Estas normas se busca que pues buscan una pureza, digamos, en el desempeño, ¿cierto? Digamos, estandarizar estos desempeños para poderse observar. Por eso hay unas normas, digamos, de aplicación, y eso es lo que vamos a ver un poco en la próxima sesión, ¿cierto? El martes, eh, de reconocer un poco esto a la hora de aplicar, poder hacer una calificación adecuada para poder hacer una estimación mucho más clara y directa, pues, de algún tipo de déficit neuropsicológico. ¿Listo?
Existen diferentes, bueno, de ahí que hayan las normas, pues generalmente muchas de estas pruebas pues, van a estar enfocadas a un dominio en particular, ya digamos, ya sean los dominios de lenguaje, atención, memoria, eh, habilidades motoras y demás, ya van a tener, digamos, una aplicación pues muy puntual en este sentido, ya para pues poder lograr un poco, pues como les digo, esa pureza ya o esa, poder ver, digamos, esa función en vivo, ¿no? Poder hacer una valoración adecuada de una función, ya. Es importante, bueno, de notar, esto lo vamos a hablar un poco el martes, pero que el evaluador sea una persona entrenada, una persona con capacidad de observación, ya, porque muchas veces no se trata solamente de poder hacer un registro, digamos, de esta función o de obtener una calificación, sino de poder denotar cómo esa función, digamos, se da en acción, ya, se da dentro, pues, cómo se da, digamos, la ejecución, cómo la persona exhibe una característica, estamos evaluando el lenguaje, ¿cierto? No solamente si la persona habla o no, qué tanto puede hablar, ya muchas veces tendemos a evaluar o valorar como psicólogos desde lo patológico, ¿cierto? La persona no es capaz de emitir una palabra, ya, pero bueno, balbucea o no balbucea, ya, puede decir vocales, emitir algún tipo de sonido, comunicarse de alguna forma o no, ya. Existen diferentes pues pruebas por áreas, ya las pruebas neuropsicológicas se dan, digamos, por área, ya por dominio, por dominio cognitivo, ¿no? Digamos que en el lenguaje, por ejemplo, tenemos las evaluaciones de afasia, ya el test de Boston, entre otros, ya las pruebas de fluidez verbal, que las vamos a ver el martes, vamos a ver el test de Boston, que también es conocido, ¿cierto? Las escala de la memoria, por ejemplo, pues los test de alteración de memoria, las pruebas, la escala de memoria de Wechsler, ya las pruebas de los dígitos, por ejemplo, eh, las pruebas de recuerdo inmediato, de recuerdo diferido, de memoria semántica, ya pruebas de atención y funciones ejecutivas como el Stroop Test, el Trey-Mailkin Test, el test de cartas de Wisconsin, la Torre de Hanoi, los potenciales evocados, el Go No Go, ya vamos a ver, bueno, eh, el IFS, por ejemplo, que algunos ya lo conocen, por ejemplo, Brenda que estaba en el hospital, ¿cierto? Que son pruebas, digamos, para tratar de medir las funciones ejecutivas, pruebas de percepción y hipnosis, como el test de Ishihara, ya todas estas pruebas, o la mayoría de ellas, que es lo que vamos a hacer con el test, con la sesión del martes, es poderlas poner en práctica, ver un poco sus reglas de aplicación y de calificación. ¿Listo? Muy bien. Generalmente, pues existen otras pruebas, digamos, que son de cribado. Aquí tenemos una que es el mini mental, ¿cierto? Donde se evalúan siempre, digamos, en relación a dominios, ya como la orientación, la capacidad de registro, se le dice al paciente qué día es hoy, qué fecha, qué mes, qué año, qué hora, dónde estamos, ¿cierto? Y se asigna un puntaje, es más o menos esto, pues como el core o el núcleo de la evaluación, ya vamos registrando esos puntajes y luego hacemos pues una clasificación de acuerdo pues a unas normas de calificación, ¿no? Que nos van a permitir pues ubicar al sujeto en una u otra categoría. ¿Listo? Aquí tenemos pues un poco cómo seguiría este test, ¿cierto? Con habilidades de recobro, diga los meses hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué palabras le dije hace un rato? Mostrar al paciente un bolígrafo y preguntarle qué es, ¿cierto? ¿Qué tal está su capacidad de identificación, de denominación? Ya que repita una frase para ver cómo está su capacidad, digamos, lingüística, ya su capacidad semántica, al preguntarle qué son el rojo y el verde, que copie un modelo, digamos, un modelo pues como estos de un modelo, digamos, para mirar un poco esa función de piso espacial. ¿Listo? Y aquí, bueno, algunos ejemplos de escalas específicas por un dominio cognitivo. Por ejemplo, esto es un dominio, unos ítems para medir el dominio del lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, la prueba de fluidez. Se le dice a una persona, repita, diga todas las palabras que empiecen por la letra P que se le ocurran durante un minuto y se registran, ¿cierto? O dígame todos los animales que pueda en un minuto, ¿verdad? Entonces ahí evaluamos un poco, vamos a ver un poco estas normas de esto, pues el próximo martes, da su capacidad, digamos, lingüística semántica. Se le pide que lea, da para valorar un poco la parte de la dislexia, la lectura, la codificación visoespacial de información,
o que denomine, digamos, para mirar, por ejemplo, el caso de la fascia de Broca, ya descartar una fascia de Broca, ¿cierto? Un problema de denominación, ¿cómo se llama esto? Se le pregunta lápiz, reloj, león, gallina, ta. ¿Listo? Vamos a ver luego esto un poco más detalladamente el día martes con las pruebas, ya donde pues trataremos un poco de descomponerlas y hacer, digamos, una valoración, ¿cierto? Por ejemplo, en el dominio espacial, pues pruebas, por ejemplo, como el dibujo del reloj, el trail making test o el dibujo del cubo, ¿da? Conocer un poco sus formas, la figura de rey, la copia de un modelo, ¿da? Para valorar, por ejemplo, no solamente el uso espacial, la praxia manual, el funcionamiento motor, ya incluso el funcionamiento conceptual. La prueba de reloj es una prueba de dominio visoespacial que se puede extrapolar también para la valoración del deterioro cognitivo, ya, entre otras, ¿cierto? Por ejemplo, estas de habilidades perceptuales, se le pide al paciente que cuente, sin señalarlos con el dedo, cuántos puntos hay aquí, acá o acá, ya, y se hace, pues, digamos, una estimación de este desempeño. Esta es otra prueba visoperceptual, por ejemplo, para determinar la ceguera al color o no, ya se le pide al paciente que mire, pues, cuál es el número que está aquí o acá, ya, y determinar, pues, si hay un tipo de ceguera al color. Aquí hay un ejemplo también de pruebas de memoria, donde se valora la memoria inmediata al repetirle unas frases, ¿cierto? La memoria de orientación temporal, la memoria semántica, la memoria de evocación libre y demás. Bueno, estas las van a encontrar dentro de del paquete pues que yo les he dejado y con el que espero pues que trabajemos quienes asistan, ¿cierto? Las funciones ejecutivas. Vamos a ver estas que están aquí también la próxima semana. El Wisconsin, bueno, el Iowa, el Wisconsin lo vamos a ver que es una prueba bien interesante para medir funciones ejecutivas, da, y el Stroop test sobre todo, da, esta prueba de codificación de dígito a símbolo, que son pruebas, digamos, que nos van a exigir manipular información, manejar la atención sostenida, da, cómo la persona codifica y emite, digamos, pues una respuesta a esa codificación y demás, ¿listo? Bueno, estas son las pruebas de lenguaje de las que yo les había hablado, las de denominación, las de fluidez verbal, pruebas de lectura y de escritura. ¿Listo? Pero bueno, esta parte de las pruebas, ya, esta parte, digamos, de la evaluación neurocognitiva, pues la idea es que la veamos pues en vivo el martes. ¿Listo? Y ahí haremos también pues unas salvedades o excepciones dentro del proceso de evaluación, cuando nos evaluemos, ¿cierto? Más o menos qué tipo de características pues o de recomendaciones hay que tener en cuenta a la hora de evaluar, de observar, ¿cierto? Como las evaluaciones son un proceso en activo, eh, que requiere pues una habilidad, digamos, no solamente para registrar información, sino también pues para poder observar y pues hacer un acopio, ¿cierto? De hacer una valoración de ese caso pues bastante profundo. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Eh, Si no, pues yo creo que por hoy podemos dejar aquí ya esta primera parte de evaluación y ya nos veríamos el martes pues a las 2 con el material que está en la carpeta que les compartí el día de ayer. Para que vamos, digamos, ya al taller, la parte práctica de esta evaluación, que es como la parte obviamente más importante, ¿no? Eh, de de este tema. Listo, muchachos. Entonces, bueno, por hoy dejaríamos aquí y nos veríamos el día martes para hacer el complemento pues de de este tema de evaluación.